salía del colegio con una amiguita a hacerme leer El cigarrillo. Nos visitábamos todos los brujos de Medellín, lo que leyeran, y empezamos a aprender el tarot. Para ser tarotistas teníamos que pintar las cartas del tarot con acuarela, o sea, con agua, pero teníamos que combinar esa agua con un poquito de sangre nuestra. Yo estuve donde un sacerdote porque mi liberación se demoró 10 años y me dijo, es que tú hiciste un pacto. Y yo, ¿qué? Yo no he hecho ningún pacto. Me dijo, sí, yo te veo pintando algo a la luna llena con sangre. Le dije a mi hermana, si en una semana a mí no me pasa algo que me sacuda la vida, yo me voy a suicidar. Y ella me dijo, ay, no, y los niños. Y yo le dije, también, los enveneno. Hola familia bella, ¿cómo están? Un abrazo muy grande en el Señor, muy felices por estar aquí. Él me dio permiso de empezar. Después no digan, se no lo deja hablar, no lo deja empezar. Yo le dije, hágale, arranque usted, mi amor. Marcela es de testigo, está testigo, ¿sí o no, Marcela? Uh-huh. Familia, tenemos un testimonio hermoso, una mujer que ha sufrido bastante, ha pasado por todo y ahora le sirvió al Señor de una manera muy especial. Yo no les quiero adelantar mucho, porque a veces cuando les adelanto mucho, entonces ya me abandona rápido el testimonio, para nada. Uy, no se pueden perder esta historia tan hermosa. Porque es una mujer que nos va a dejar muchas enseñanzas y de aquí en adelante, pues la puede seguir. Bueno, les voy a adelantar, escribe hermoso. Entonces puedes nutrirte de sus libros y seguro el Señor a través de su historia te va a traer mucha esperanza y aparte de eso, quizás te va a abrir los ojos si estás por el camino equivocado. Exactamente. O lo que a muchos nos pasa, nos ha pasado, es que nos enredamos, como que nos confundimos en el camino, buscando por donde no es. No sabemos para qué camino tomar, entonces ahí dice uno, ¿será que por aquí sí es? Pero es que me dijeron que esto era muy bueno y resulta que no era tan bueno. No era tan bueno, mejor dicho. Bueno, espérenme Marcela y mi esposo amado. ¿Qué hubo de mis cuñitas? Mis cuñitas, las cuñitas. La primera es que recuerden que estos regalos se tienen que compartir. Uno no se puede quedar con estos regalos, suscribirse para apoyar el apostolado, dejar unos mensajes hermosos a Marcela. Y otra cuñita es que tenemos el último taller del año, el taller virtual del infierno al cielo en el matrimonio. Es el último taller en vivo. Si quieres participar, visita nuestra página www.regalametuhistoria.com. Y una cuñita extra que voy a empezar a sacar. Dígame. Están haciendo un camino para sanar. Un camino para sanar es una comunidad viva que nosotros nos soñábamos hace mucho tiempo y esta comunidad, este espacio se lanza el 22 de octubre. Si tú quieres ser de los fundadores y quieres recibir beneficios especiales, debes estar en un grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp lo vamos a dejar en la descripción de este video, en los texticos que salen abajo. Así que te esperamos si quieres que nosotros te acompañemos, si quieres formarte, sanar, recibir herramientas bien interesantes para que tengas una vida plena y recta doctrina, que es lo más importante. ¿Cómo me ven? ¿Cómo la tengo de bien preparada? ¿No? Ay, yo no puedo desaprovechar este primer momentico. Excelente, mi amor, excelente. Eso había que hacerlo y contarlo. Bueno, ahora sí le queremos dar la bienvenida a Marcela. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Hola Alex, hola Ana, muy contenta de estar aquí con ustedes, agradecida con el Señor por este llamado a contar hoy mi testimonio. Hace tiempos que no lo cuento porque ya pues me dedico como a predicar específicamente su palabra, pero cuando Él nos llama a volver a contar la historia de amor con Él, yo creo que hay que decirle, listo, aquí estamos para volverla a contar. Ay, qué belleza, gracias por tu sí. Porque les cuento que a Marcela la cogimos a quemar ropa y ella no dudó en decir que si este testimonio se está grabando a las 7:30 de la noche y ella está cansada y dijo, aquí estoy cuando el Señor me llame, así que Marcela, este espacio es tuyo para que el Señor obre a través de ti, toque muchos corazones. Bueno, amén. Bueno, mi nombre es Marcela Cardona, soy de formación académica administradora y estudié también Derecho y soy escritora para Dios. Tengo 12 libros, el 12º ya está en este momento en edición. Y bueno, los que me conocen y me siguen en Descanso para el Alma saben que ahí pues vendo mis libros, después les hablaré de eso. Y vamos a empezar contando, yo nací en una familia católica, paisa, de 12 hijos, una familia muy unida,
y de muchas tradiciones católicas. Fui una niña muy precoz, una niña que empezó a estudiar de una vez en segundo de primaria porque aprendí a leer prácticamente sola. Entonces, en la casa, siendo casi la niña pues de todos mis hermanos, fui muy contemplada, muy mimada, muy consentida y de alguna manera me generaron mucha soberbia porque siempre me decían, ay, cómo es inteligente la niña, es que sabe mucho, es que esto, y yo fui creciendo con una prepotencia muy grande y sobre todo en el conocimiento. Entonces, pues como entré, digamos, al colegio, mis compañeras eran mucho mayores que yo, bueno, no mucho, pero sí eran mayores que yo, entonces yo me sentía pues demasiado creída, por decirlo así, porque en el colegio pues yo destacaba en todo y esa sed de saber me llevó a meterme por caminos donde no me debía haber metido y eso es lo que les quiero contar hoy muy especialmente. Para los que estén transitando hoy esos caminos que nos están poniendo al frente y que son anchos, como dice la palabra, y fáciles de transitar, les quiero decir que son una trampa. Cuando yo estaba en mi último año de bachillerato, en mi época se decía sexto de bachillerato, salía del colegio con una amiguita a hacerme leer El cigarrillo y me parecía que todo lo que hacían en mi casa, o sea, mi mamá fue de altar del corazón de Jesús en junio, de altar de la Virgen en mayo, de rosario, de misa, y a mí eso me fue pareciendo súper mañé, me parecía horrible, o sea, yo como era ya pues como tan culta, sabía tanto, entonces me parecía que las prácticas y que mis papás pues estaban más pasados de moda que otra cosa, y empecé a leer mucho porque siempre he sido muy buena lectora. Entonces empecé a leer sofrología, a meterme en un montón de cosas, de lecturas esotéricas, en el ocultismo. Y con esta amiguita nos íbamos del colegio, nos íbamos a hacer leer El cigarrillo. Y eso a mí me parecía fascinante. O sea, que una persona que no lo conocía a uno le dijera cosas pues que eran como reales de la vida de uno. Entonces tenía una hermana, tengo una hermana, digo tenía porque ella también fue transformada por el Señor, que también le atraían todas estas cosas. Entonces ella y yo empezamos, cuando yo ya salí del colegio, que entré a la universidad, pues digamos ya tenía más libertad. En la universidad me encontré con una amiga igual de, digamos, de sedienta de todas estas cosas. Entonces nos visitábamos todos los brujos de Medellín. Lo que leyeran, o sea, si a mí me leían el zapato, yo me hacía leer el zapato. Y era una sed de saber qué me van a decir, qué me van a decir, qué me van a decir. Y saben que eso es soberbia, porque el Señor nos quiere tener como en una niebla el futuro, porque el futuro lo vamos caminando con Él, pero lo vamos decidiendo, porque nosotros estamos predestinados al cielo, pero en esa predestinación nos podemos quedar rezagados porque Dios respeta nuestra libertad. Entonces nuestra llegada al cielo tiene que ver con las decisiones que vamos tomando en la vida y con esa predestinación porque sabemos que nos están esperando en el cielo, que hay una morada para nosotros, como lo dice Jesús en Juan 14, pero que es la decisión nuestra, Él respeta nuestra libertad. Entonces, ese futuro Él lo quiere caminar con nosotros y quiere ir abriéndonos esas puertas de cada decisión que vamos tomando, de cada camino que vamos tomando. Entonces, con mi amiga y con mi hermana nos visitábamos absolutamente todos los brujos. Y a mi hermana y a mí ya nos quedó, fue como un deseo y era, bueno, ya vamos donde este que lee las cartas, donde este que lee el tabaco, donde este que lee el café, pero qué tan bueno que nosotros también supiéramos y aprendiéramos. Entonces mi hermana tenía un profesor en Bellas Artes que era un tarotista y era un hombre súper enigmático y a mí pues me parecía lo último y empezamos a aprender el tarot. Y ahí pasó una cosa muy impresionante y fue que para ser tarotistas teníamos que pintar las cartas del tarot con acuarela, o sea, con agua, pero teníamos que combinar esa agua con un poquito de sangre nuestra. Entonces, digamos que pintábamos y eso tenía su cuento, que porque tenía que ser en la luna llena. Bueno, no les voy a dar mucha información de esas que no importan, pero ahorita les cuento por qué es importante todo esto. Y nosotras empezamos a leer el tarot, pues obviamente a las amigas, todo eso, y resulta que yo era súper acertada. O
sea, mejor dicho, yo abría esas cartas y a mí se me abría una cantidad de cosas ahí, yo veía un montón de cosas. Y resulta que es que el Señor a uno le da unos dones, pero el enemigo se los roba, porque Dios sabe con qué propósito y con qué misión lo trae a uno a la tierra, pero el diablo también, nosotros no. Entonces él trata por todos los medios de sacarnos del camino, de robarnos. Y yo bien soberbia que era, bien inteligente y además ya pues que leía las cartas y era tan acertada, pues entonces imagínense a dónde me estaba yendo yo. En este intermedio de todo lo que yo estaba aprendiendo, también aprendí a hacer la carta astral. Entonces también era otro medio y yo ya ahí pues conseguí un novio, me casé, era un hombre que tenía una empresa, yo tuve mis 3 hijos, unos niños preciosos y yo caminando en ese mundo con mi hermana, bueno, mi amiga la de la universidad se casó, se fue a vivir a otro país, pero en ese tiempo nosotras nos metimos de lleno en eso, entonces yo hice una carta astral que era súper tesa, porque entonces le combiné la aromaterapia, la cromoterapia, y entonces empecé a cobrar. Pero lo triste de todo esto es que, miren, yo cobraba un montón de plata, y esa plata yo no la veía, o sea, eso se iba como agua. Yo porque vivía de la empresa de mi marido, pero yo no hubiera vivido de bruja, o sea, si ustedes se dan cuenta, cuando uno va a esas casas, son unas casas muy pobres, entonces uno es muy tonto porque uno va donde una persona de esas a buscar que le hablen de prosperidad y que le hablen de la abundancia y uno Ujú. que ve alrededor una miseria impresionante, porque esa plata se va como agua. Entonces, listo, yo me casé, un matrimonio, pues yo estaba súper enamorada de mi esposo, pero pues un amor así idolátrico, y con mi hermana seguíamos en todo este cuento, y con los niños y toda la cosa, y llegó un momento en que yo empecé a sentir lo que yo digo en mi libro de mi testimonio, la gastritis del alma, que era un sinsentido de la vida, una angustia. Yo me levantaba y a mí no me llenaba nada. Y yo me puse a pensar, según el guión del mundo, pues yo en ese momento no tenía estos términos, pero yo decía, según el guión de la vida, yo lo tengo todo. Tengo un esposo que tiene una empresa, vivo en el mejor barrio de Medellín, tengo 3 hijos hermosos, sanos, yo soy una mujer joven, pues tenía 34 años, una mujer sana. Y yo, ¿por qué siento esto? Es que yo no, o sea, a mí no me provoca nada. Era un vacío, a mí no me llenaba nada. Y entonces seguíamos en ese cuento, yendo a un lado al otro. Y una tarde, un sábado, llego yo donde mi mamá y estaban pues mis hermanas, una prima, y ella me dijo, Marce, imagínate que vamos a ir donde una señora que dice cosas. Yo dije, ay, ¿qué dice cosas? ¿Pero qué lee? No, no lee nada, ella dice cosas. Ay, no, yo quiero ir, es lo último, lo único que no me he tirado. Yo a lo único que no fui fue a un santero y a una mentalista. Y dije, no, ya voy a ir donde la mentalista, me parece genial, listo, cuadremos para dentro de 8 días. Resulta que a los 8 días yo me fui con mi esposo para el eje cafetero y no pude ir. Entonces al lunes yo llamé a mi hermana, al domingo por la noche llamé a mi hermana y le dije, hola, vení, ¿cómo les fue donde la mentalista? Y ella con una voz muy distinta, porque ella también estaba igual, aburrida, triste, como que ya veíamos que todo eso que vivíamos era una esclavitud, porque yo era, prendía la vela blanca el lunes, la roja el martes porque era de Marte, o sea, eso se volvió una esclavitud, la ropa, todo tenía, yo tenía la casa ya ahumada de todas las velas que prendía. Entonces ella me dijo, Marce, ella no era una mentalista. Esa señora era una señora de oración. A mí eso me sonó rarísimo. Y ella me dijo que nosotras lo que hacemos a Dios no le gusta. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, no, y me dijo esto y esto, pues cosas muy de mi hermana, muy de ella. Y me dijo, ¿y sabes qué? Yo no voy a seguir jugando con Dios. Ella me hizo una oración de renuncia y yo renuncié. Y yo ya no voy a seguir jugando con Dios. Entonces, usted verá amarse si usted sigue en lo mismo, pero yo ya no.
Ve, y estoy tan distinta que hasta cociné, a mi hermana le aterraba cocinar. Entonces yo le dije, ay, no, 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 yo quiero ir, me tenés que llevar, pero por favor. Entonces al otro día a las 6 de la mañana mi hermana llamó a la señora, que era una señora que vivía en Niquía, doña Esther, era servidora de la Casa Jesús Eucaristía. Y entonces, bueno, dijeron que me atendían, yo me fui pues súper pinchada, como siempre, y llegué allá, y cuando yo iba a entrar a la casa, la señora me dijo, venga, espere, no entre, quítese lo que tiene en el zapato. Yo en el zapato que tenía una piel de culebra con un nombre escrito que estaba pisando. ¿Por qué? Porque en medio de todas estas cosas que uno va donde una bruja, donde la otra, entonces lo que a usted le está pasando es porque le están haciendo brujería y le está haciendo brujería a fulanita y bueno, digamos que fulanita es una persona que no lo quiere a uno y uno sabe y puede que sí le esté haciendo la brujería, pero esa no es la manera de combatir las cosas. Entonces cuando ella me dijo eso yo me impacté porque yo dije, pues esta señora, ¿cómo va a saber que yo traigo esto acá? Me dijo, no puede entrar con eso, sáquelo. Bueno, entramos, ella llamó a otra señora para que vinieran a orar y ellas empezaron a orar por mí y sabían yo cómo estaba. O sea, empezó a decir cosas que solo sabía yo y yo a llorar y a llorar. O sea, me limpiaba las lágrimas con la chaqueta. Yo ya pues perdí todo el glamour. Y ella me dijo, bueno, vamos a abrir la palabra. Y yo abro la palabra, Lamentaciones 3. Y en Lamentaciones 3 dice exactamente como yo me sentía. Yo me sentía como con una tapia encima, como que mi ser estaba guardado en un foso, pero dice en Lamentaciones 3:19 que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Y esa palabra a mí me llegó al alma y yo dije, pues ya, aquí yo me encontré con el Señor. Ese fue el momento de mi primera conversión, fue el 2 de septiembre del año 2004. Cuando salimos de allá, yo ya me fui convencida, o sea, yo tuve ese encuentro y yo no tuve necesidad de que nadie más me dijera, usted está haciendo algo malo, o sea, yo ya lo sabía, a mí ya me quedó Ujú. claro que todo eso que yo hacía y los ángeles y las cartas y todo eso no le agradaba al Señor. Entonces yo llegué a mi casa y ustedes no se imaginan lo que fue desmantelar mi casa de todas esas cosas que yo tenía, de todos esos anatemas. Habíamos traído de China un Buda hermoso, hecho como en una filigrana de madera. Y lo más impresionante fue que yo cuando iba pues como a destruir ese Buda, yo cogí un martillo y no le entraba el martillo. Mi hijo que tenía como 5 años vino y le hizo así y ahí mismo se destruyó. No. Entonces, cuando uno le da la espalda al enemigo, él se desquita. Y ahí empezó todo mi calvario, porque de alguna manera, yo ahorita les estaba contando que yo había pintado las cartas del tarot y muchos años después yo estuve donde un sacerdote y él me dijo, porque mi liberación se demoró 10 años. Entonces, digamos que ya al final de todo ese proceso de mi liberación, yo estuve con un sacerdote y me dijo, es que tú hiciste un pacto. Y yo, ¿qué? Yo no he Jesús. hecho ningún pacto. Me dijo, sí, yo te veo pintando algo a la luna llena con sangre. Entonces me acordé de las cartas. Le dije, pero yo no sabía que yo estaba haciendo eso, o sea, yo simplemente estaba aprendiendo. Me dijo, sí, porque es que el diablo engaña, él nunca muestra las cartas reales, sino que él engaña. Pero ¿cómo se hacen los pactos? Con la voluntad. Tú no lo hiciste con la voluntad porque te engañaron, pero con tu voluntad tú vas a renunciar a ese pacto y vas a romper ese contrato con tu voluntad porque tú le perteneces a Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque nosotros podemos ir a muchas oraciones de liberación, pero si no hacemos una oración de renuncia en el Santísimo, con toda nuestra voluntad, a todo eso que hemos hecho, de espaldas a Dios, a todas las veces que hemos dejado entrar al enemigo en nuestra vida, Él todavía sigue entrando por las rendijas. Hay que cerrarle completamente las puertas y una manera es renunciar, hacer esa oración de renuncia, empezar a vivir los sacramentos, empezar a vivir en gracia de Dios. Entonces, ahí empezó mi sufrimiento porque se me empezó a venir a pique la vida. En el 2005, o sea, un año después de mi conversión, me di cuenta que mi esposo me era infiel. Y a mí eso, pues
prácticamente me destruyó porque yo tenía un amor de idolatría. Entonces mi ídolo era mi esposo. Y yo no, o sea, yo no quería vivir, o sea, entré en una depresión impresionante y yo me quería morir. Ah, me faltó contar que antes de ir donde doña Esther, yo esa semana antes, en esa agonía del alma, le dije a mi hermana, si en una semana a mí no me pasa algo que me sacuda la vida, yo me voy a suicidar. Y ella me dijo, ay, no, y los niños, y yo le dije, también, los enveneno, porque es que esta vida no tiene sentido, o sea, es que sí, lo tengo todo, pero yo no me siento horrible. Entonces a la semana fue que pasó lo de doña Esther. Entonces ya tuve ese encuentro con el Señor y viene este proceso de dolor, este proceso de verme engañada, pero yo me volví fanática. O sea, yo era rosario a las 2 de la mañana, yo me creía monja benedictina, yo hacía, pues todavía hago la liturgia de las horas, pero digamos que ya vivo en un momento más equilibrado de mi espiritualidad, pero como tenía tanto miedo de todo lo que me había pasado, de todo lo que descubrí, de todo lo que viví, yo me volví rezandera y fuera de eso, la soberbia que tenía a mí no se me quitó, porque entonces yo ya miraba a los otros y yo, ay, este es un pecador. Yo no, porque yo ya rezo, yo ya voy a misa, y además de todo, y lo más triste que hice fue que yo me llevaba a mis hijos para todas esas oraciones de liberación y de alguna manera yo le generé a mis hijos como una aversión a lo sagrado, porque les tocaba ver todas esas manifestaciones que hay en esas liberaciones. Entonces, yo le digo mucho a las mamás, miren, no lleven los niños a esas misas de liberación, no los expongan a esas cosas, porque eso no es bueno que ellos lo vean. A los niños hay que entregarles a Jesús amoroso, traerlos a la iglesia, a la misa de los niños, que vivan la alegría de ser niños con Dios. Yo cometí ese error. Digamos que mis hijos ahora son adultos, ya mi hija está yendo a su grupo de oración, pero digamos mis dos hijos varones pues todavía están muy alejados, pero sí fue un error que yo cometí muy grande. Y porque yo llegaba, por ejemplo, a la casa de mi mamá y yo decía, bueno, vamos a leer la palabra. Entonces me volví, que yo creo que me veían y decían, ahí era mejor cuando era bruja, porque nos volvemos de verdad súper fastidiosos. Yo me volví súper fastidiosa y lo que yo hice fue que yo cambié, por decir algo, una práctica por otra. O sea, yo ya no iba a donde brujas, yo ya no iba a que me leyeran las cartas ni nada de eso, pero si a mí me decían, viene un padre de Puerto Rico que tiene unos dones, yo iba y le hacía la fila a ver también qué me decía. Y sobre todo a ver si me decía cómo estaba la situación con mi esposo. Entonces era una misma superstición. En ese tiempo yo estaba metida, o sea, del todo en la religión, pero era solo como en la religión, como en las prácticas, como en ir a misa, la comunión, pero no había un espíritu real en mí, porque yo no tenía caridad, porque yo me sentía mejor que todos los demás, porque yo sí iba a misa, porque yo ya me convertí, yo. O sea, no era Dios en mí, sino que era yo que le hacía el favor a Dios de ir a misa, de rezar. Entonces pasó un tiempo así muy largo y un tiempo muy duro porque la relación con mi esposo se deterioró mucho, a mí se me deterioró mucho la salud, mucho la salud. Y hubo un momento en que yo le dije al Señor como, bueno, yo estoy súper enferma, todos los días estaba más enferma, ya me tenían que ayudar a caminar, a mí me dio de todo, o sea, ni les sé explicar la salud mía como se deterioró impresionante. Pero hubo un momento que yo le dije al Señor, bueno, haz lo que quieras conmigo, yo ya lo que sea. Y cuando yo me abandoné en el Señor, empezaron a pasar más cosas. Pero ahí fue cuando yo conocí a las monjitas de la Visitación y cuando conocí a los padres benedictinos de Envigado. Y yo ahí entendí que yo no estaba viviendo la espiritualidad, sino que estaba viviendo actos religiosos. Yo era un fariseo del siglo XX. Entonces, con ellos y con las monjitas de la Visitación empecé a entender el amor de Dios, el amor que transforma, el amor que nos ve a todos con la misma mirada.
el que ya me había perdonado mis pecados y yo me seguía confesando cada 15 días que yo había hecho brujería, que yo había hecho ese pacto, o sea, yo seguía igual, yo no había cambiado, habían pasado 10 años. En el año 2009 nosotros nos quebramos económicamente, la empresa se fue a pique y en el año 2010 nos separamos. Y ahí yo tuve un momento muy duro y yo tuve un intento de suicidio. Porque yo decía, Señor, es que yo llevo contigo 10 años. O sea, yo haciéndole todos esos reclamos al Señor. Porque yo ya llevaba 10 años con Él, porque yo ya rezaba mucho, porque yo iba a misa, porque, y mire lo que me estaba pasando, pobrecita yo, o sea, yo era la víctima. Y dije, bueno, no, la vida no tiene sentido. Estuve hospitalizada en Sameín y el matrimonio no se arregló. Pero en ese momento yo tuve que, pues tuvimos que dejar el apartamento que teníamos en el poblado, los carros, todos, o sea, quedó la empresa, pero reducida prácticamente a nada. Y yo me vine a vivir con mis hijos a un apartamento a los colores, pues que me parecía el más feo de la vida, me daba pena, todavía me faltaba mucho por crecer. Y el 21 de diciembre del año 2012 había una fiesta en la empresa, la fiesta de Navidad, y cuando yo llegué a la empresa, yo vi que mi esposo estaba con otra persona. Y a mí me dio súper duro y él, o sea, tuvimos como un encontrón muy maluco y él me dijo unas palabras muy duras y para mí ese fue el día de mi segunda conversión. Porque en el momento en que él me dijo todo eso, yo sentí como un desprendimiento, como si a mí ese ídolo se me hubiera ido. Y yo entendí, él no va a volver conmigo, porque mi oración, además, esos últimos 5 años eran que él volviera, iba donde todos los padres, cuándo va a volver mi esposo, la restauración de mi hogar, la restauración de mi hogar. Y entonces yo me di cuenta que él no iba a volver. Pero yo decía, ¿será que yo me morí? Porque yo no estoy sintiendo nada. Debe ser que yo me morí y estoy aquí tirada en esta calle y yo, ¿por qué siento esta paz? Entonces yo ya estaba yendo a la casa de San Vicente Palotti, al grupo Jesús Salva a mi familia. Y éramos obsesionadas con que el esposo volviera, con que el esposo volviera. Yo llegué a mi casa, me acuerdo ese día, y llegué y me llamó por teléfono mi esposo y me siguió diciendo cosas. Y cuando yo colgué, yo le dije al Señor, bueno, o yo no te conozco, o todo esto que yo he vivido, pues ha sido como una mentira. Y oí completamente o sea, audible, que me dijo, no me conoces. Y me mostraba el Evangelio. Yo durante todo ese tiempo iba a seminarios, a congresos, a retiros. O sea, no estoy diciendo que no hay que ir, obviamente sí. Sí es bueno que nosotros crezcamos en la fe y en formación, pero a veces nosotros cogemos ese itinerario de congresos, de seminarios, de retiros, pero realmente no estamos interiorizando las cosas. Ese fue mi caso, yo no interiorizaba nada. Yo solamente era una actividad espiritual, una actividad religiosa. Y entonces en ese momento yo le dije al Señor, bueno, entonces te voy a conocer, pero lo hice como en un reto. Y no volví a ir a nada, o sea, solamente a la Eucaristía. Y empecé a leer los evangelios y el Señor me empezó a llenar el corazón de su palabra, pero era una cosa impresionante. Tanto que de pronto yo estaba con alguien y yo sentía una palabra en mi corazón, un versículo de Isaías, de Jeremías, que yo no sabía, porque yo pues, no me había leído eso. Y yo iba y buscaba el versículo y le decía a esa persona, mira, este versículo yo lo sentí pues cuando te vi y la persona me decía, ay no, ¿cómo así? Eso me llega, eso no sé qué, eso me toca en este momento. Y entonces yo ahí corrí un peligro porque con mis amigas ya me iba a volver, era la bruja de los versículos. Porque entonces me decían, ay, bueno, andate para misa y mira a ver el Señor qué te dice de mí, qué te pone en el corazón. Gracias a Dios tenía ya mi director espiritual, el padre Marius Maca,
que es de la Unión del Apostolado Católico. Ellos son unos sacerdotes palotinos que tienen una casa acá en Medellín, en Prado Centro, y cuando yo llegué a Jesús Salva a mi familia, que funcionaba en esa casa, lo conocí a él, y a través del padre Marius fue que empezó mi crecimiento realmente, porque él me supo dirigir, porque él pudo ver en mí también como esa capacidad de llevarle a la gente la palabra. Me acuerdo que me dijo un día, Marce, necesito que vayas a un grupo de parejas. Y yo le dije, ¿un grupo de parejas? Me dijo, sí, en el minuto de Dios. Yo le dije, yo, padre, separada. ¿Y yo qué les voy a ir a decir allá? Me dijo, no, tú vas a pedirle al Señor que en su palabra te muestre qué les dices y les vas a hablar precisamente de eso, de lo que sucede cuando uno no cuida a la pareja y que a través de la palabra, cómo se puede cuidar. Entonces yo me fui para allá, eran 72 parejas y cuando salí me dieron 50.000 pesos para el transporte. Entonces yo lo llamé y le dije, padre, me fue súper bien, pagan, pagan. Entonces, pues ahí empecé yo con el padre y él con esa confianza, como de ver lo que el Señor había puesto en mí. Me dijo, vamos a hacer un grupo, un sábado al mes de crecimiento espiritual. Y yo, padre, pero yo, ¿qué voy a hablar? La palabra que el Señor te da. Y empezamos a hacer ese grupo y lo hice hasta el año pasado. Y era muy bonito porque un sábado llegamos y no había quien abriera la casa y empezó a llover, vean, y la gente no se fue. La gente era ahí, éramos ahí como escampándonos y pues yo decía, pues que no nos han abierto, nos vamos a tener que ir. Es que no, Marce, de la prédica aquí. Pues era muy lindo, o sea, fue muy bonito y aprendimos mucho de la palabra porque el Señor, como dice mi hija, me ha dado la Biblia a lo paisa. Entonces hablábamos de la palabra, pero la traíamos a nuestra vida cotidiana. Hablábamos de los personajes bíblicos y es un regalo que el Señor me hizo porque Él me instaló la palabra en el corazón. Yo nunca he hecho un curso bíblico, pero Él me ha puesto su palabra y me ha llenado con Él. Bueno, entonces yo me separé y fue muy duro, pero como empecé a conocer al Señor y ya yo entendí que mi esposo no iba a volver, yo decidí consagrarme al Señor. Y entonces le dije al Padre, Padre, yo me quiero consagrar a Jesús. Y en el año 2017, el 8 de marzo, hice un matrimonio con Jesús. Y desde ese momento yo ya estoy consagrada a Él y les digo que para mí ha sido la mejor decisión. Yo vivo en una plenitud, no es que no me pasen cosas malucas, obviamente. He pasado por cosas muy duras, a nivel económico ha sido muy fuerte todo. He tenido situaciones muy fuertes, este año tuvimos un duelo muy duro en la familia, y, pero el Señor me da una plenitud y una paz porque me ha hecho afianzar en la palabra. El año pasado teníamos una situación dura económica y mi hija un día me dijo, mami, te veo demasiado tranquila. ¿Por qué estás tan tranquila? Y yo le dije, porque yo confío en el Señor. Y confío además que el Señor nos ha dado, miren, los santos, los ángeles, pero no pues los ángeles, todos esos que nos dicen que el nombre de su ángel, no. Cuando yo estaba sacando uno de mis libros que se llama Destellos de Oración, que son 150 tarjeticas de los 150 salmos, cada uno con una reflexión, alguien me recomendó un editor, pues no está, no sé por qué mi editor de siempre no estaba. Y entonces el muchacho resultó que no salió con nada. Cuando me entregó la muestra, eso era una cosa horrible. Yo ya le había dado como el 60% de la plata. Y entonces ya tenía pues programado como el lanzamiento, entonces tuve que llamar a mi editor de siempre, ayúdame, sacame esto, y me dijo, sí, pero necesito que el lunes me des tanta plata. Y yo mismo dije, San Rafael, me vas a cobrar esa plata. Y empecé a rezarle a San Rafael, y le dije, así como tú fuiste con Tobit por el dinero donde Raguel, vas a ir donde este muchacho por este dinero, porque lo necesito para esto. Entonces mi hija me decía, mami, ¿ya le hablaste a ese muchacho? Le dije, no, yo no le he hablado. Y es que confías mucho en él. No, yo no confío en él, pero confío en San Rafael. Les digo que yo ese sábado salí de la casa Palotti y él me llamó. Me dijo, doña Marcela, ¿estás en la casa? Le dije, ya voy para allá. Me dijo, bueno, es que
te voy a ir a llevarte la plata. ¿Qué pasó? Yo desde ese martes le empecé a decir a San Rafael, inquiétale el corazón a este muchacho para que me devuelva ese dinero para yo poder sacar este libro. Esa palabra, inquiétale el corazón. Cuando él llegó, él no subió, yo ahí en la portería lo recibí, me acuerdo que era como era un 60%, eso daba como con unas moneditas, como 800 y pico, pues eran como 1.600.000 algo, me dio las monedas. Y cuando me la entregó me dijo, yo desde el martes tenía el corazón inquieto por entregarle a usted esta plata. Bendito. Entonces yo le digo a la gente, miren, nosotros tenemos el cielo entero a nuestro favor, pero no lo sabemos utilizar. Tenemos los santos ángeles que nos ayudan, que nos guían, que les llevan mensajes a las personas que son de difícil comunicación. Yo les digo, yo tengo unos testimonios. Como yo vendo mis libros yo misma, en estos días me escribió una amiga, es que estaba en misa y me acordé que te debía el libro. Y yo le dije, claro, si yo te mandé a San Rafael. Ay, Entonces qué ahí les belleza. doy ese dato y tengo muchos otros, porque de verdad que los santos están ahí para ayudarnos. Y yo tengo un combo que de verdad nunca me ha fallado. La mejor manera de vivir la vida es vivirla con el Señor, porque con el Señor se vive la vida de manera sencilla. Nosotros, se los digo por mí, que yo ya estaba esclava del color de las velas, de los aromas que tenía que prender, de los amuletos que me colgaba, de lo que tenía en mi casa. Ustedes no se imaginan los libros que yo boté. O sea, todo lo que yo tenía que me ataba y me esclavizaba. Porque hay una cosa muy clara y es que Dios entra por la puerta de la vida de cada uno. Es el diablo, que es el ladrón, el que necesita entrar por la ventana. Cuando uno se encuentra con una persona que tiene un don, esa persona te mira y el Señor te puede mandar un mensaje con ella y no necesita sino mirarte. Pero el enemigo, ¿qué hace? Tire estas cartas, mezcle las cartas, fumes este cigarrillo, siempre usa un elemento que es externo para romper y entrar en tu vida espiritual. Dios no necesita nada de eso. Y con Dios, como decía el padre Lorin, nosotros no necesitamos sentarnos a hacer o sentarnos de determinada manera. Nos santiguamos y ya estamos en la presencia del Señor. Y lo más bonito es que la oración con el Señor es la oración del corazón. A veces un suspiro ya es una oración, ya es elevarle al Señor el alma, decirle, Señor, hoy no tengo palabras, hoy no me sale nada porque hoy estoy demasiado triste, pero esa tristeza el Señor la recibe porque Él dice en su palabra, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de todas sus angustias, dice de todas. El Señor es absolutista, porque Él no dice, yo lo libro del dolor de cabeza, lo libro de los problemas económicos, lo libro de los problemas familiares, dice, de todas sus angustias. Y Él también dice que Él nos quita todas las preocupaciones, que descarguemos nuestras preocupaciones en Él, que Él se ocupará, lo dice el Salmo 55:22, y también lo dice San Pedro en su carta, que descarguemos nuestras angustias, nuestro peso en el Señor. Entonces yo a la gente lo que le digo es, nos falta palabra, porque la palabra de Dios es nuestro cimiento, es nuestra fuerza, es nuestro escudo, es nuestro alcázar. Y el Señor cuando promete, cumple. Yo en estos días le decía a unas amigas que se nos olvida cuáles son los planes que el Señor tiene para nosotros. Él nos dice muy claro que sus planes son de bienestar y no de calamidad, y de darnos un futuro lleno de esperanza. Pero nosotros dejamos que el enemigo nos abra el oído y que a través de la realidad que nos muestra, del problema que estamos pasando, de la prueba que estamos viviendo, nos diga que eso ya no va a cambiar, que Dios no nos escucha. A mí eso me llega mucho, la gente me dice mucho, ay, orale vos al Señor que a vos sí te oye. Dios nos escucha a todos. Somos nosotros los que no lo sabemos escuchar a Él. Pero Dios siempre nos está hablando. Por eso es tan importante que nos acordemos de esos momentos de oscuridad donde el Señor ha llegado con su luz a romper la tiniebla y a darnos amor y a cambiar nuestra realidad en algo mejor. Entonces,
Bueno, mi vida realmente ha tenido cosas muy bonitas, porque en el año 2016 una amiga me regaló un viaje a Israel. Y en ese viaje a Israel yo tuve una experiencia mística muy bonita y fue que en cada lugar el Señor me mostraba ese lugar en nosotros. Entonces me mostraba, por ejemplo, el mar de Galilea, eran nuestras emociones que eh, Belén es nuestro corazón. Entonces yo escribí un libro que se llama así, Chequina, la morada de Dios, que es el recorrido de ese viaje a esos lugares, pero también a esos lugares dentro de nosotros y cómo Dios habita en cada uno de nosotros. Por eso se llama Chequina. Por Chequina es una palabra que significa morada, que significa paz, que significa presencia. Entonces cada uno de nosotros somos morada de Dios. Él está con nosotros y nos ama. Y yo sé que me faltó mucho para contarles en este testimonio, muchos detallitos pequeños que yo sé que muchos de ustedes que a lo mejor me están viendo lo saben y van a decir, Marcela, no contó esto. Pero Pero, cuéntalo, cuéntalo. pero, Yo- por ejemplo, cuando yo llegué a la casa Vicente Palotti, yo llegué desesperada buscando la restauración de mi hogar. Yo me obsesioné con ese tema, me obsesioné. Entonces, cuando yo conocí al padre Marius, él me dijo como, puede que el Señor no te vaya a restaurar el hogar. Y yo como que, ¿qué? Padre, ¿quiere que le quiebre las gafas? Es que el Señor a mí me lo dijo a mí en una palabra, él me dio Isaías 44, me dijo, léala. Entonces yo la leí, me decía, él dice ahí que hay una restauración, pero es que el Señor puede restaurar tu vida, tu familia, pero no necesariamente que él vuelva. Yo salí más brava y el padre me decía, tú le oraste al Señor cuando te ibas a casar, tú le entregaste tu matrimonio. Y yo le dije, padre, yo creo que ni siquiera me confesé el día antes del sacramento, porque para mí mi matrimonio fue un acto social. Yo pues estaba más alejada de la iglesia. Me dijo, bueno, es eso, pero el Señor tiene unos planes distintos para tu vida. Y yo, pero unos planes distintos para mi vida, si yo lo único que quería era que él volviera. Y sinceramente para mí el haber encontrado al padre Marius fue un regalo inmenso porque él me supo guiar y supo llevar el propósito que tenía el Señor conmigo de llevar su palabra y digamos que nosotros somos una familia restaurada porque mi esposo, pues el papá de mis hijos tiene en este momento otra pareja, pero nosotros nos queremos todos. O sea, somos una familia restaurada porque nos queremos, nos reunimos para los cumpleaños, yo salgo con ella a tomar cafecito, le agradezco en el alma que esté con él, que él tenga bienestar, seguimos siendo una familia unida. Y a mí, digamos que todo ese dolor, el sufrimiento de la separación y de todas las cosas que pasaron, en este momento, eso ya, pues ya eso como que no existe. Para mí eso fue como lo que el Señor usó, todo ese dolor, para llevarme al momento en el que yo estoy viviendo hoy, que es un momento de consagración total de mi vida al Señor. O sea, todos mis momentos son para Él. Y yo, digamos que en este momento estoy en la casa y escribo, y yo escribo para el Señor. Escribo para Él, para que a la gente esos libros les toque el corazón. Eh, y me da mucha alegría cuando alguien me escribe y me dice, leí tu libro y ese libro me llevó a esto o me llevó a tomar esta decisión porque yo quiero que mi vida, toda mi vida esté para Él. Y en mi consagración, yo hice unas renuncias muy grandes porque yo era una mujer muy vanidosa, muy entaconada, muy pues súper arreglada, callejera, mejor dicho, apellido calle con esquina. Y yo le ofrecí al Señor vivir una vida de austeridad, una vida de estar, yo de noche no salgo, o sea, tiene que ser una cosa muy, muy, muy especial. Si a mí me invitan a un matrimonio, yo voy a la ceremonia, pero yo no voy a la fiesta, porque le ofrecí al Señor eso que me cuesta, para yo poderle llevar a la gente esa claridad que el Señor me da en la palabra y que una palabra que el Señor a través mío le llegue a alguien, le pueda tocar el corazón, porque no es mi palabra, porque es su palabra, porque yo no le doy palabras mías a nadie, yo le doy lo que está
en la Biblia, lo que está en el Evangelio, un versículo específico que el Señor me muestra, y yo se lo entrego en ese momento como un regalo que viene del cielo, y sé que eso llega. Pero si yo no tuviera la vida que estoy viviendo, que me cuesta, porque es que la gente cree que, o sea, a mí me gusta salir, a mí me gusta la parranda, a mí me gusta todo eso, pero yo le entregué eso al Señor para poder tener un espacio en mi interior donde Él realmente pueda estar, donde Él realmente pueda entrar y tener esa claridad. Entonces, como les decía ahorita, yo no tengo internet, yo no tengo televisión, tengo una vida recogida y soy muy feliz con eso, soy demasiado feliz. Soy un apóstol del rosario y soy un apóstol de las almas del purgatorio, de la oración por las almas del purgatorio. Amo a las almas del purgatorio, oro por ellas todos los días de mi vida, les mando celebrar sus misas. Y bueno, esta es mi vida y estoy ahí en descanso para el alma. Tengo algunos libros agotados, pero otros pues todavía los tengo. Ya estoy escribiendo mi tercera novela. Los que ya tienen las dos primeras saben que esto es una saga, la saga de las tres flores, de Margarita, Azucena y Hortensia. Y estoy sacando un librito de reflexiones cortas que se llama La vida en letra pegada. Y son reflexiones de la vida cotidiana porque Dios acontece en nuestra cotidianidad. Y la santidad la vivimos hoy. Hoy es un día, hoy es una oportunidad para ser santos. Ya el pasado no lo podemos cambiar. Sí lo podemos sanar con el Señor. El Señor va a nuestro pasado y reescribe con la tinta de su sangre esos renglones que fueron escritos y que fueron borrados con el dolor y con la violencia. Pero nosotros el pasado, además de sanarlo, no podemos hacer nada. Y el futuro se lo entregamos a sus manos. Entonces hoy tenemos que ser santos. ¿Cómo? Haciendo lo que le agrada al Señor, esforzándonos por ser buenos, luchando contra nuestras dificultades. Y saben que yo lo que quiero decirles aquí hoy es, no se dejen robar la esperanza. No se dejen robar la esperanza, porque es que nosotros somos hijos de un Dios que nos ama y nos ama como somos, nos da un amor particular, Él nos ama a cada uno desde nuestra realidad, porque como dice el Salmo 139, Él fue el que nos tejió en el vientre de nuestra madre, conoce nuestra historia y como dice Jeremías 17, Él es el único que conoce nuestro corazón, mucho más que nosotros mismos. Y Él nos dice que nos tiene el cielo, que nos está guardando una morada. Entonces, si nosotros sabemos esa realidad, que hay un cielo para nosotros, que hay una morada allá, ¿por qué nos dejamos robar la esperanza y estamos buscando caminos que no son? Si el camino del Señor es un camino estrecho, sí, pero ¿por qué es estrecho? Porque debemos ir. Cuando nosotros vamos con unas maletas bien pesadas, no vamos a entrar por esa puerta. Tenemos que llevar una mochila livianita. ¿Livianita de qué? De rencores, de resentimientos, de rabias, de venganzas, llena de amor. Y cuando atravesamos esa puerta, tenemos que entender que los sueños también tienen que pasar por la puerta estrecha, que nuestros sueños con el Señor son difíciles porque hay que lucharlos y trabajarlos día a día, pero que con Él los logramos. Y la esperanza para mí es la fuente de la alegría de cada día. No nos dejemos robar la esperanza. Por más que estemos en dificultades, acuérdense, Isaías 43, si pasas por el agua no te anegarás y si por el fuego no te quemarás, porque yo he pagado precio de sangre por ti y porque te amo y eres precioso a mis ojos. Imagínense esa declaración de amor de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Jesús cambió el agua en vino. Presentémosle esas aguas que tenemos insípidas en nuestra vida y creamos que Él las va a convertir en vino, porque si Él hizo eso con mi vida, que estaba entregada completamente a la oscuridad, al ocultismo, a las prácticas de brujería, y el Señor la transformó, la de ustedes sí que más la va a transformar. Entonces, creámosle a Dios y no nos dejemos creer de las cosas que el mundo nos dice. Miren, les voy a decir, hay mucho peligro en las constelaciones familiares, eso es espiritismo, lecturas de cartas, astrologías, el ojo de Urus, los budas, o sea, todas esas cosas tienen una carga espiritual
que nos van trayendo oscuridad a la vida y el enemigo siempre cobra la factura. A mí me cobró una factura de 10 años porque mi proceso de liberación fue de 10 años y 10 años tienen muchos días, muchas lágrimas y mucho dolor, pero también mucho aprendizaje, mucho acompañamiento y mucho consuelo del Señor, porque Él nos dijo que nos iba a dar su Espíritu Santo, el otro paráclito, el consolador. Y lo que el Señor dice, lo cumple, porque sus palabras, dice la palabra, que son tan pesadas como que se refinan como la plata 7 veces, son reales. La palabra del Señor, los invito a que se enamoren de la palabra, a que todos los días, si ustedes no se sienten capaces de coger la Biblia y leerla, lean la palabra del día, la liturgia del día, la de la misa, y quédense un momentico en silencio y esperen a ver qué versículo, qué palabra, qué frase les resuena en el corazón. Y esa es una palabra remá, porque en griego logos es palabra y remá es una palabra que tiene fuerza. Entonces esa palabra que tiene fuerza es la que te toca el corazón y la que te transforma. Entonces déjate tocar del Señor, porque vuelvo y les digo, si a mí que vivía metida en el mundo, que aprendí una cantidad de cosas que no tenía que aprender, que me leí los libros que no me tenía que leer, el Señor me tocó con su palabra y transformó mi vida, la de ustedes también la va a transformar. Y Él siempre quiere para nosotros lo mejor, porque dice San Pablo que oremos al Señor, que no nos desesperemos, sino que vayamos en oración y le entreguemos todo para que el Señor nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la primera respuesta a la oración que el Señor nos da, la paz. Miren todo lo que el Señor nos ha dicho hoy, qué impresión, qué belleza, yo se los dije. Esto va a estar. Marcela, yo te quiero hacer una pregunta. Claro que sí. A nosotros vienen muchas personas con matrimonios muy fracturados, muchas personas lejos de sus parejas ya, separadas. Y yo sé que nos van a empezar a preguntar, ¿tú qué le puedes decir a alguien que está viviendo una situación de esas, de cómo orar? O sea, cómo, porque la mayoría, yo creería que si no son todas, están pidiendo que vuelva, que se restaure. Y todo lo que hacen lo hacen alrededor de eso. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ese es el anhelo. Algún día, no sé, van 7 años, pero algún día. ¿Tú qué le puedes decir a alguien que no ha podido soltar eso, que sigue orando de esa manera? ¿Qué puede hacer? Bueno, es muy importante que nosotros aprendamos a leer también lo que el Señor nos muestra en la realidad, en los acontecimientos, que era algo que yo no sabía leer, porque los acontecimientos míos me mostraban que cada vez mi esposo estaba más lejos y que él no iba a volver conmigo. Cuando yo entendí eso en ese momento, que eso fue para mí una iluminación del Espíritu Santo, eso fue un momento espiritual lo que yo viví y lo entendí, pero lo entendí desde el amor, o sea, no con rabia, ni con él, ni con ella, sino que yo dije, ya, o sea, esto no va a pasar, él no va a volver conmigo. ¿Yo qué tengo que hacer? Abrazar esa realidad. Y hay una cosa muy triste y es que yo sé que la mayoría de las mujeres cuando los hombres vuelven a vivir con otra mujer, puede que sea la que les dañó el matrimonio o no se los dañó o lo que sea, pero son como en una guerra y meten los hijos en esa guerra. Eso es muy malo, porque es que la otra persona ya escogió otra vida y nosotros no somos los que tenemos que juzgar los actos de nadie. Eso le queda a Dios, no a nosotros. Nosotros estamos llamados a amar, estamos llamados a conciliar. Y qué pesar que los hijos queden en medio de unas guerras que son por puros egos. O sea, obviamente hay situaciones y hay casos pues muy duros y muy difíciles que no se dan para reconciliaciones y para que la familia pues esté, digamos, como la mía, que somos una familia pues extendida, contentos, nos queremos todos, pero sería tan ideal eso,
Y a mí, por ejemplo, hay gente que me dice, no, yo no sé, pues yo no le tengo rabia ni nada, a mí me da lo mismo, si lo veo abajo de un carro yo no pestañeo. Pues mirémonos cuando llegamos a ese punto de la indiferencia por el otro, que la indiferencia también es una manera de odio y de rencor. Nosotros que debemos, si amamos en el Señor, desearle al otro el bien. Y si tristemente yo no fui la persona con la que esa persona iba a estar bien y encontró otra que está bien con ella, yo por qué me muero de la rabia y por qué le tengo rabia a esa otra persona que ni siquiera tiene nada que ver conmigo. Entonces nos tenemos que mirar mucho qué es lo que tenemos en el corazón y soltar, porque los acontecimientos, la realidad habla sola. O sea, ¿por qué vamos a obligar a una persona a estar con nosotros si no quiere? Dios, que es todopoderoso, no toca la voluntad del ser humano. El Señor a nosotros nunca nos fuerza la voluntad, nos respeta siempre el libre albedrío y nos respeta la libertad. Y hay mujeres o hombres también que entonces chantajean, que hacen un montón de cosas y que de alguna manera están como obligando a Dios a que esa persona tiene que volver. Que porque yo decía, porque es que yo tengo el sacramento. Obvio que yo tenía el sacramento. ¿Cómo celebré ese sacramento? O sea, ¿en qué momento yo le pedí al Señor que me diera un discernimiento antes de mi matrimonio? O sea, son muchas cosas, pero yo lo que les digo es, como es de bueno vivir en paz, como es de bueno uno aprender a ser humilde y a entender que hay cosas que no se van a dar en la vida de uno por más que uno las quiera y que Dios no va a forzar la voluntad de otra persona, porque es que le oramos, Señor, cámbiale el corazón a fulanito, Señor, cámbiale el corazón al otro, Señor, aléjalo de esa mujer, pero nosotros qué vamos a saber esa mujer quién es. O sea, porque estamos hablando de una persona que Dios también ama sin saber cómo es. Y ya la estamos de una vez marcando como una persona mala. No sabemos. Obviamente, vuelvo y digo, cada caso es diferente. Pero en general, yo creo que nosotros tenemos que aprender a soltar. Y nos tenemos que aferrar al amor de Dios para que nos sane las heridas, para que sane esas traiciones, esos dolores, porque como les digo, mi proceso no fue de 2 días, o sea, fueron 10 años de liberación, fue un tiempo muy duro, muy difícil, no es que yo llegué de la noche a la mañana al momento en el que estoy, ¿cierto? ¿Qué es lo que les estoy contando? Hubo quebrantos de salud muy fuertes, situaciones económicas muy complicadas, enfrentamientos familiares, claro, o sea, yo después de ese momento que viví con mi esposo, que fue en el 2021, estuve por ahí 1 año y medio que no le hablaba, o sea, eso no fue que es que, ay, no, somos súper amiguitos desde siempre, no, pero este proceso, el Señor en la medida en que uno se va soltando, le va entregando y va dejando que lo obre, uno va sanando y puede tener una relación tranquila y en paz con cualquier persona. Con la que más daño le ha hecho, puede uno estar en paz. Obviamente no necesariamente el perdón significa reconciliación. Hay personas que tú perdonas, pero que no le puedes volver a dar entrada en tu vida porque te van a hacer daño. Pues digamos que en el caso mío, pues con mi esposo, mis hijos, la pareja de él, tenemos una relación súper tranquila, armoniosa, amorosa, que es un caso especial, pues pienso yo, pero lo importante es eso, aprender a perdonar, aprender a amar, porque es que decimos muchas cosas, vamos a misa, comulgamos, pero en nuestro comportamiento no hay una coherencia ni damos un verdadero testimonio de ese amor que el Señor nos ha dado y del que nosotros supuestamente tenemos. Entonces es abrirnos a la realidad y aprender a abrazar esa realidad dolorosa de que el otro a lo mejor no quiere volver con nosotros. Así es. Es que yo Así creo que lo es. difícil es imitar a Jesús. Eso es lo más difícil, imitarlo a Él. Ay, Marcela, qué belleza de testimonio. Además, porque yo sentía de verdad como el Señor hablaba a través de ti y estoy segura que Él quiere tocar muchos corazones. Estamos en una época muy complicada, donde estamos bombardeados de tantas cosas que confunden, pero tú fuiste muy clara con tu testimonio. No busquemos lo que no se nos ha perdido. Y el Total. Señor
nos regaló muchos dones, y así como tú puedes encontrar brujos y que hacen un montón de cosas terribles y nueva era, créeme que en la vida espiritual nuestra Hay mucha hay muchas riqueza. personas con unos dones muy preciosos, Hermosos. muy hermosos, que también puedes encontrar esa lucecita, ese acompañamiento, esa palabra, como Marcela misma, el Señor la está poniendo a trabajar por las almas así. Entonces, no busques esa adivinación y ese querer saber y saber. Además, algo muy delicado, Marcela, es que somos muy inmediatistas. Entonces, ay, esto ya me hizo sentir bien. Como ya me leyó, ya me sacó, ya me dijo, ya. Las cosas del Señor, ¿saben? Alguien dijo una vez que a mí me impactó. No, es que las cosas con Jesús son muy lentas, son muy lentas. Yo le dije, ¿sabes por qué son lentas? Porque es que Él es tu corazón, es la piedra más preciosa que existe. Él no va a entrar en tus heridas y en tu vida a reparar eso de cualquier manera. Puede que en la nueva era y los brujos y todo eso tú encuentres un alivio, pero es momentáneo. Es Pañito de agua momentáneo, tibia. Al totalmente. tiempo estás peor, estás más deprimido, con ganas de morirte, más arruinado, pero el Señor no repara un corazón así, porque para Él eso es lo más grande que Ah, existe, sí. Ujú. para que perdure y fuera eso, para que sea luz en la familia y para otros. Así es. Marcela, hermoso, hermosísimo, de verdad que yo te agradezco inmensamente el haber aceptado esta invitación que el Señor te hizo, y a todos ustedes que están recibiendo ese regalo. Ay, yo te quería hacer una última pregunta, porque mi esposa ya veo Sí, que está claro. cerrando. Ah, no, pregunte. Marcela, una consulta. Es que yo quedé con esta duda. Tú, ¿cuándo te empezaste a dar, cuándo te diste cuenta que necesitabas eh, pues que te realizaran un proceso de liberación? ¿Cómo empezó ese camino? Bueno, me di cuenta, yo estuve donde las señoras de Niquía, ¿cierto? Allá me hicieron esa primera oración y me di cuenta, entonces ellas me dijeron, nosotras estamos en la casa de oración Jesús Eucaristía, nos reunimos los miércoles a las 10 de la mañana para que vayan. Bueno, yo a los 8 días de haber ido allá, pues que se supone que yo ya había llegado transformada, convertida, a mí me empezó otra vez la misma aburrición. Y entonces mi hermana me dijo, ay, vamos a ir a la oración, a Jesús Eucaristía. Y yo, ay, no, qué pereza, yo no quiero. Me dijo, no, 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 venga, vamos. Estaba lloviendo, bueno, yo llegué allá, yo en mi pinche tan horrible, yo entré, yo dije, ay, no, aquí todos son como pobres. Entonces uno empieza en los caminos del Señor y se vuelve pobre. Y bueno, y casi sí, porque nosotros nos quebramos horrible, pero yo era muy fastidiosa. Entonces yo llegué allá toda creída, en la primera fila, tenía un anillo de culebra y una pulsera que me había traído mi esposo de China, y yo estaba ahí parada cuando empezaron, bueno, cuando salió el que oraba, era un señor todo lindo y empezó a cantar como que dame la mano, querido hermano. Yo le decía a mi hermana, estos son los duros de oración, no, querida. Imagínense la que pasó, empezó a orar este señor y empieza a orar en lenguas y yo caigo. O sea, yo no les sé explicar todo lo que a mí me dio, ese anillo me quemaba, las bolas de la pulsera de jade que estaba rezada salieron volando y yo revolcándome en el piso, haciendo unos sonidos. Entonces, claro, yo era como que yo lo único que decía es gracias a Dios, aquí no me conoce nadie. Cuando ya se acabó la oración, ellos se me acercaron y me dijeron, venga, usted está súper contaminada, usted necesita un proceso de liberación. Y ahí empezó mi caminar, ahí empezó mi caminar. Digamos que la primera parte casi que yo fue donde el padre Álvaro Murillo. Eh, y después empecé a dar un montón de tumbos y de vueltas y fui por un lado y por el otro y terminé donde el padre Álvaro Murillo, que fue, pues, era el exorcista hasta el año pasado de la Arquidiócesis. arquidiócesis, y con él viví mi proceso de liberación. Como digo yo escribí un libro que se llama Siete veces en el Jordán, que es donde cuento ese proceso mío y donde le doy a la gente como, venga, no cometa estos errores, no haga estas cosas, porque entonces yo ya empecé, como les decía, una romería, entonces yo iba allí, yo iba allá, que estas monjitas, que este grupo, que esta cosa, que esta lo otro, y finalmente terminé donde había empezado, porque es que uno Ujú. es muy terco y uno no sabe escuchar. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta y les digo que ese proceso fue muy complejo.
Fue muy Ay, difícil, pero el Señor hace la obra y cuando Él cierra la puerta, como dice Apocalipsis, las puertas que el Señor cierra nadie las puede abrir. Qué mm, belleza. Sí, porque te lo preguntaba, porque hay personas que de pronto no tienen una guía, no saben qué hacer. ¿A dónde buscan? El exorcista, el sacerdote Sí. exorcista aprobado por la arquidiócesis del lugar donde estés. Y otra cosa que les iba a decir es, cuando o sea, hay grupos de liberación, digamos que pueden orar por liberación, pero que sea en grupo. No vayan donde una persona a que les ore por liberación, por más que la persona tenga el don de liberación. Esas oraciones de liberación se deben hacer en grupo, porque o sea, lo que se va a combatir es una fuerza espiritual muy, muy, muy fuerte. Y lo más importante, y yo creo que el consejo que yo les doy es vayan donde el sacerdote, vayan donde el padre Carlos Cataño, donde el padre Álvaro Murillo, o sea, no empiecen a ir, que es que esta señora me dijo que yo tenía, porque, o sea, sucede, de pronto yo en una oración puedo ver que la persona está contaminada por alguna brujería o por algo, pero yo no tengo la unción para orar por una liberación. Ujú. Entonces es muy peligroso porque hay gente que confunde los dones que tiene y empieza a hacer oraciones que no puede hacer. Eso es muy delicado. Lo mismo que la imposición de manos. No se dejen imponer manos de todo el mundo. Tenemos que tener mucho cuidado porque también en la iglesia se dan como ciertos excesos por falta de conocimiento de la palabra, por falta de, sí, de conocimiento. Entonces, es muy importante. Pero yo sí les digo una cosa, cuando empiecen un proceso de liberación, termínenlo porque eso es muy desgastante. Y uno llega a un momento que uno dice, no quiero más, yo ya no voy a ir, porque es muy duro uno estar en una Eucaristía normal y que a uno le empiece a dar una cosa bien, o sea, eso es muy horrible. Sí, Esa claro. vivencia de la persona que está contaminada y viviendo eso es muy horrible. Entonces, no desmayen, porque uno sabe, el alma sabe en el momento en que ya está liberada. O sea, a mí me vienen y me dicen, ay, vení, pero ¿será que sigo yendo donde el Padre? El alma suya va a saber en el momento en que usted ya está liberada, pero no dejen el proceso empezado, no lo dejen iniciado y vayan donde tienen que ir, por favor. sí, Qué así belleza. es. Lamentablemente hay lugares donde es difícil, pero si hay que viajar, viajen, pero Así no, busquen. yo me pasé a vivir a la parroquia del Padre Álvaro 2 años y medio. Yo iba todos los días, los lunes, a los lunes de la misericordia, los martes de María, o sea, iba a Sí, todos. claro. Y yo el Sí, otro día estuvimos en Televid en un evento que hubo en el Palermo, el padre y yo, y entonces me decís que, ay, no más, siquiera que ya estás por aquí dando testimonio, porque pues me ibas a enloquecer. pues imagínate todos esos años. Ay, pero qué belleza la Sí, obra del Señor. Que el sí, no, Señor y siga tenemos, derramando tantas gracias sobre ti, de verdad. amén. Y sobre todo eso que estás escribiendo, porque imagínate esa semilla que se está regando tan hermosa. Vamos a dejar Sí, en la sí, descripción del video todas tus redes, La información la para los gracias. información libros. para los libros, porque qué hermosura. También apoyar este apostolado tan hermoso. Muchas Y usted, gracias, y muchas usted gracias. cierre usted. No, y yo a todos les doy, darles las gracias pues por Marcela primero por este testimonio. Recuerden compartirlo, recuerden, hay muchas personas que pueden necesitar ese testimonio. No te quedes con este regalo, compártelo por favor. Sí. Déjale unos comentarios muy hermosos a Marcela. Y bueno, si quieres contar tu testimonio, nos escribes a nuestra cuenta de regalametuhistoria@gmail.com. Qué ¿Algo más por hermosura. ¿Les decir? parece muy hermoso, Marcela? Ay, No pregunto. Marcela, ay no, un abrazo pues muy grande, que Dios te bendiga. Esperamos conocerte personalmente ya que vivimos tan cerca. Dios sí, te qué bendiga. rico. A ustedes también que el No, Señor los siga bendiciendo y que siga guiándolos por este camino también de tanta bendición que están llevando a tanta gente. bendito sea Amén, Dios. amén. Un Todos para la abracito. gloria de Dios. Un abrazo muy grande. Dios te bendiga. A todos una Amén. A ustedes descansen y muchas también. gracias. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén, Amén. amén.